noches a todos. Iniciamos el cuarto día de nuestro ciclo de charlas Grandes Pensadores. Hoy vamos a estar conociendo un poco más a Lewis y para eso nos va a estar acompañando nuevamente el hermano Cristian. Pueden ir dejando sus preguntas aquí en el canal de YouTube y si da el tiempo vamos a poder responder y si no da el tiempo vamos a ir escribiendo nomás ahí mismo una vez que concluya esta conferencia o en el correr de los días. No habrá inconveniente con eso. Sus preguntas van a ser resueltas, así que no se preocupen por eso. Así que, hermano, podemos iniciar nomás. Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos. Después de hablar ayer sobre este gran escritor inglés, Tolkien, hablaremos hoy sobre un amigo suyo, Lewis, Clive Stepledge Lewis. Él nació en Irlanda del Norte, en realidad, sí, pero esto pertenece al Reino Unido de Gran Bretaña, por lo cual es en inglés. En 1898, sí. O sea, es muy contemporáneo de Tolkien. Tolkien, recuerden que nació en 1892. Es 6 años más viejo que Tolkien, simplemente. Eh, Tuvo la desgracia de la muerte de su madre a los 10 años. Y de chico pasó por varias escuelas. ¿Sí? Y aunque fue bautizado en la iglesia anglicana de pequeño, a los 15 años se volvió ateo, ¿sí? Y demostró, se lo cuenta en su autobiografía, demostró interés incluso por el ocultismo. Un dato interesante de su formación es la contratación de un profesor muy severo de lógica por parte de su padre, quien fue muy importante para sus futuros escritos, y vamos a ver eso más adelante, y los que ya leyeron algo de él, que todos están marcados por una lucidez y una gran claridad. En 1916 fue a Oxford buscando una beca de estudios. Ese mismo año se alistó al ejército, participó en la Primera Guerra Mundial con 19 años, estuvo 2 años en la guerra. Al cabo de esos años, en el 18, volvió a la universidad e hizo especializaciones, continuó sus estudios, estamos en la Universidad de Oxford, ¿sí? Y se especializó, como dije, en literatura griega, latina, en filosofía antigua y filosofía inglesa, convirtiéndose en catedrático, en profesor después. Más precisamente en 1925, mismo año en que conoce a Tolkien, a John Ronald Reuel Tolkien. Y una gran... y es una cosa muy paradójica porque como vimos en la Inglaterra de aquel tiempo, ser católico no era una cosa muy bien vista, ¿verdad? De hecho, llamar papista a alguien, o sea, seguidor del Papa, era un término, una connotación despectiva para la Inglaterra del siglo XX, de los inicios del siglo XX. Y la recomendación siempre para los que estudiaban en Oxford era alejarse de los papistas y de los filólogos. Tolkien era ambas cosas. Además de filólogo, era un gran católico. Por consiguiente, para todos un papista. ¿Sí? En 1929, 4 años después de este encuentro, ya había abandonado el ateísmo para abrazar el teísmo, o sea, la creencia en la existencia de un ser superior, ¿sí? En un Dios. Y finalmente pasó al cristianismo, ¿sí? No abrazó sorprendentemente la fe católica, sino la fe anglicana, ¿sí? La fe en la cual fue bautizado. Para sorpresa de muchos, incluso de sus amigos, que influyeron mucho en esta conversión, principalmente Tolkien. Y se piensa que si él hubiera vivido unos años más, de que terminaría dando el paso a la Iglesia Católica, pero falleció como un anglicano, pero como un anglicano devoto. Llegó a casarse por civil, ¿sí? En 1956 con una mujer de 17 años más joven que ella. En principio simplemente para que esta mujer, que era una judía comunista, que había huido de los Estados Unidos,
pudiera tener la nacionalidad inglesa por el, por el matrimonio civil, por el casamiento civil más bien, por la unión civil con Lois. Esta termina enfermándose, caso de un cáncer de hueso, y terminan casándose por la iglesia anglicana en el 57, porque su muerte era inminente. Después de esto, ella sorprendentemente, casi milagrosamente, se salva, pero muere 3 años después, en el 60, ¿sí? Causando, solamente con 45 años, causando un gran dolor a Lois, ¿sí? Quien incluso escribe en esa época un libro sobre su muerte. Y Lois termina falleciendo en el 63, 10 años antes de la muerte de Tolkien, que falleció en el 73. Entre sus obras, y eso pasamos a la siguiente parte, como siempre vamos a dividir en 4 partes, vamos a hablar sobre sus obras, sobre su vida, sobre sus obras, en la primera y la segunda parte. De la parte vamos a hablar sobre la alegoría, y en la cuarta parte vamos a hablar un poquito sobre, ya como hablamos de Tolkien ayer, y nos dio tiempo de hablar mucho sobre lo que ha significado este grupo informal llamado los Inklings, y cerramos de ese modo la ponencia de hoy sobre Lois. Sus obras se pueden dividir básicamente en las obras que son de ficción, ¿sí? Las obras literarias en el sentido de que son cuentos o novelas, y las que no son de ficción, entre las que están sus reflexiones, sus ensayos y sus obras más filosóficas. Entre sus obras de ficción, estas son novelas de 1933, ¿sí? O sea que cuando él tenía 35 años, tenemos el libro del regreso del peregrino, una apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo. Él era de cierto modo un medieval tardío, digamos. Eso nota incluso en su... claro que él fue abandonando un poquito eso en algunos textos, pero es muy clásico. Entonces ya leyeron las historias del padre Seppermo, que vino aquí al Paraguay, y sus narraciones de cómo era la predicación de los indios y cómo se organizaban las reducciones. Los títulos de aquella época eran muy descriptivos, ¿sí? Los títulos eran como resúmenes, ¿sí? Entonces el título de un capítulo era de cómo el padre Seppenburg logró que un indio se convirtiese, cosas así. Entonces ya te cuento toda la historia, ese es el título, ¿sí? Los títulos barrocos son muy descriptivos. Lewis, como tenía con un profundo aprecio hacia lo medieval, siempre va rescatando no solamente lo medieval, sino también las cosas que vienen a posteriori. Entre ellos este tipo, porque aquí el regreso del peregrino es una novela, pero él colocó una apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo. O sea, a través de la novela quiere hacer una apología utilizando alegorías, utilizando comparaciones. Vamos a hablar un poquito después sobre la cuestión de la alegoría y cuáles son esas alegorías propiamente, ¿sí? Del cristianismo, la razón y el romanticismo. Una novela publicada en el 33, pero traducida recién en el 2008 por la editorial Planeta al español. De 1942 tenemos otra obra, quizás la más conocida después de las Crónicas de Narnia, por supuesto, que son las cartas de un diablo a su sobrino. ¿Sí? Cuenta la historia de Scrutopo, un diablo, un demonio, y su correspondencia, ¿sí? Cartas del diablo que manda a sus sobrinos, donde le recomienda las cosas que tienen que hacer para poder tentar a los hombres, y que no dejan de ser desde la perspectiva del demonio, dejan de ser muy interesantes, y también es una apología del cristianismo. En él hay algunos comentaristas, ¿sí?, que describen cómo él pudo haber estado mucho más cerca de la Iglesia Católica de lo que se piensa, por
la noción que tiene él del pecado, ¿sí? De cómo el demonio va indicándole a su sobrino las sendas para tentar a los hombres en determinados pecados, eh, con ciertas, eh, con ciertas cualidades, ¿verdad? Con ciertas formas, ¿sí? Entonces se nota mucho ahí la distinción entre el pecado mortal y el pecado venial, que no es una cosa muy anglicana, que digamos, no es una cosa muy protestante. Esa doctrina de la distinción entre el pecado mortal y el venial, eso decía él que estaba presente, se notaba mucho en las conversaciones entre estos dos sobrinos. Hay una, entre paréntesis, una publicación del año pasado, ¿sí? Que se llama Cartas de un demonio, o Cartas del sobrino a su diablo, una cosa así se llama, que fue escrita por un escritor español que no me viene ahora el nombre, que es muy famoso, Dios santo. Yo creo que habla el año pasado, que tiene este programa Lágrimas en la lluvia. No se fue completamente. Pero que habla, pero que no es una continuación de esto, sino que habla de la situación actual del virus este de nuestro tiempo. Simplemente a modo de comentario. 1947 tenemos otra novela, que es El Gran Divorcio, un sueño. ¿Sí? Traducido este sí se fue traducido ya por el 97 por Rial, por la editorial Rial, que es básicamente la historia de un viaje entre los habitantes de una meseta luminosa hacia en un lugar donde era oscuridad a través de un bus volador. ¿Sí? Entonces, toda la alegoría es un divorcio entre. ¿Por qué se llama divorcio? Porque habla sobre el divorcio, o sea, la separación que tiene que existir entre el bien y el mal. Una descripción de nuestro tiempo, ¿sí? De que no vive ese divorcio del bien y del mal, porque el bien se disfraza de mal, el bien a veces convive con el mal. ¿Sí? Y toda esa alegoría contada a través de esta historia es este libro publicado en el 47. En el 56 él publica otro libro que se llama Mientras no tengamos rostro. Cuenta básicamente la historia de dos muchachas, una muy bella y otra muy hermosa, que, que como los cuentos de hadas sufre de un hechizo, ¿sí? Y ahí comienza toda la historia, y todo gira alrededor de encontrar el rostro, el rostro verdadero de las personas. Entonces también hay mucho de alegórico ahí, ¿sí? La alegoría es, sobre todo en las obras literarias, en las obras así, novelescas de Lewis, la más recurrente. Entre el 38 y el 45 tenemos también la muy famosa trilogía cósmica, que son un conjunto de tres, como dice su nombre, tres libros, tres novelas. El primero de ellos, Lejos del planeta silencioso. El segundo, Landa. Y el tercero, Esa horrible fuerza. Traducida al español y publicada en el 93 entre el 93 y 95 por la editorial Encuentro, que es una novela de ficción, ¿sí? Que básicamente tiene como argumento la lucha entre el bien y el mal y la salvación del planeta Tierra, ¿verdad? Que tiene otro nombre, porque tiene otro nombre, pero que las alegorías se entienden perfectamente. Y su obra más conocida, entre el 50 y el 56, fue publicado uno por año, los 7 libros de las crónicas de Narnia, ¿sí? Traducido al español en el 99, publicadas en el 99, que llamaríamos nosotros una heptalogía, ¿sí? No una trilogía, trilogía serían 3 libros, sino una heptalogía, que habla de una tierra llamada Narnia, ¿sí? Donde se accede a través de un ropero, a través de anillos mágicos, a través de alguna pintura, ¿sí? Y ahí acceden 4 hermanos, ¿sí? Peter, Susan, Lucy, Edwin. ¿Sí? Tiene como protagonista principal no a estos niños, sino a Aslan, ¿sí? El rey de Narnia, un león. ¿Sí? Fue un bestseller siempre, vendió más de 100 millones de copias, fue traducido a 41 países. Yo tengo una versión aquí de las crónicas de Narnia, son unos 7 libros. ¿Sí? Yo pagué, esto está en portugués, ¿sí? Que los brasileños
venden más baratos los libros que los hispanohablantes. Yo pagué algo así como con el cambio de ahora, más o menos así 50.000 guaraníes por los 7 libros. Hay una secuencia que no es la secuencia de edición. Sí. El primer libro en ser lanzado, por ejemplo, era El León, la Bruja y el Ropero. Pero cronológicamente en la historia, el primer libro a ser leído es el Sobrino del Mago, que fue el sexto en ser lanzado. Entonces tenemos todas estas, les digo rápidamente, el primer libro así por orden cronológico de la historia, no por orden de publicación. ¿Sí? Bueno, la orden de publicación es diferente. Por eso hay una confusión, algunos por cuál empiezo, pero bueno, porque algunos quieren seguir, por ejemplo, las adaptaciones cinematográficas y quieren empezar con El León, la Bruja y el Ropero, ¿verdad? Que en esta colección incluso aparece como número 2. ¿Sí? Pero por orden cronológico, aunque fue publicado en sexto lugar de los 7, tenemos El Sobrino del Mago, El León, la Bruja y el Ropero, El Caballo y su Niño, no sé si esta es la traducción en español, El Príncipe Caspian, La Silla de Plata y La Última Batalla. Serían los 7 libros de las Crónicas de Narnia. ¿Sí? Entonces los libros son las Crónicas de Narnia, La Última Batalla, bueno, sería el séptimo libro. ¿Sí? Cada uno tiene un título y un subtítulo. Esos serían dentro de esos libros de ficción. Fuera de los libros de ficción, los que no hablan de ficción, sus ensayos o sus escritos filosóficos, tenemos del 64 La Imagen del Mundo, que es una introducción a la literatura medieval renacentista. También saben que él fue profesor en Oxford de lengua inglesa y tiene también un reconocido medievalista. Entonces tenemos de sus obras así más acordes a su producción, digamos, intelectual como profesor, tenemos esta introducción a la literatura medieval y renacentista. En 1936 publica La Alegoría del Amor, que trata de hacer un recuento histórico de todo lo que supone el amor cortés desde los trovadores antiguos, ¿sí? Aquellos que cantaban el amor, ¿sí?, a las doncellas en la Edad Media hasta en adelante, ¿no? En 1940 publica El Problema del Amor, el problema del dolor, perdón, que es un ensayo sobre el sufrimiento, pero desde la perspectiva cristiana, ¿sí? El problema del dolor. En 1955 publica la obra Sorprendido por la Alegría, ¿sí? En algunas traducciones Sorprendido por la Alegría, que es básicamente su autobiografía hasta ese momento. Bueno, por supuesto, más de eso no podía escribir, no podía escribir sobre el futuro, pero que básicamente, más que una autobiografía sobre lo acaecido en su vida, es como la historia de su conversión al cristianismo. ¿Sí? Tiene 15 capítulos en donde va desglosando básicamente su encuentro con Dios al final de todo, a través del encuentro con el Dios de los cristianos y su abrazo a la fe, en este caso la fe anglicana. El único protestante del cual vamos a hablar en esta serie de charlas, de hecho. En 1960 publicó Los Cuatro Amores, ¿sí? Yo tengo una versión aquí de la editorial Andrés Bello, que la editorial Andrés Bello tiene los derechos para la traducción de las obras de Lois en Hispanoamérica, que es un ensayo sobre los 4 tipos de amor, utilizando los vocablos griegos para determinar, que utilizan los griegos para llamar al amor. El afecto, la amistad, el eros y la caridad. ¿Sí? Entonces cada uno son 6 capítulos, pues tiene 2 capítulos introductorios, y en esos 4 capítulos siguientes, hablando de cada uno de los amores. Es una obra muy, muy interesante, ¿sí?, de carácter filosófico y muy ligera, ¿sí?, en el sentido de que es muy buena de leer, ¿no? A pesar de ser filosófica, no es de esas lecturas pesadas, sino que es muy
lenguaje bastante no coloquial, pero accesible, pero es una lectura muy, muy buena. Del 61 tenemos Una pena en observación, que es básicamente unas reflexiones que él hace tras la muerte de su esposa. Y uno de los libros más conocidos dentro de los libros también de filosofía suya es El mero cristianismo, ¿sí? Que es básicamente un texto apologético en defensa de la fe, ¿sí? De la fe cristiana, ¿sí? Que en realidad son transcripciones de unos programas que él dio, o de unas charlas, o unas entrevistas, de unas conferencias que él las dio en la BBC de Londres, la radio, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, la BBC vio la necesidad de dar a su población algo sobrenatural, entonces llamó a un apologista de la época, Licano, que empezó a dar razones de la fe y de cierto modo a sostener en la fe a, a, a los ingleses, ¿sí? Estas charlas están disponibles, están grabadas y están en internet para los que sepan inglés y quieran escucharlas. Eh, Después tenemos algunas otras obras sueltas, ¿sí? Algunos artículos, artículos, ensayos que publicaron en algunos periódicos o en algunos folletos y que también representan la obra de Lewis. Una de ellas es este libro aquí, que se llama Cómo cultivar una vida de lectura. Claro, Lewis nunca escribió un libro que se llama Cómo cultivar una vida de lectura. Lo que hicieron aquí fue un poco lo que hicieron con Chesterton también, ¿verdad? Recopilar ensayos escritos, seleccionar y todo lo que él habló sobre un tema y colocar ese nombre. Entonces, aquí lo que tenemos todo lo que Lewis escribió en cada uno de sus ensayos, eh, en sus, en sus columnas, en sus escritos particulares, lo que él escribió sobre la lectura, ¿sí? Entonces es como una recopilación. Aquí hay extractos de muchos libros, hay partes del, del estudio de las palabras, de la lectura de la vida y otros textos. Hay una parte, y una de las partes que quería compartirles es dentro del capítulo donde él comenta las obras de Tolkien, ¿sí? De que hablamos ayer, ¿sí? Se llama Las Conquistas de Tolkien, ¿sí? Donde hace primero una reseña del Hobbit, una reseña del Señor de los Anillos, y luego transcribe y bueno, va comentando un poco lo que le pareció el Señor de los Anillos. Dice al final, es un libro muy original y muy opulento, y muy grande, para cualquier juicio final a primera lectura, ¿sí? O sea, no se puede dar una primera lectura, no digo tan opulento. Pero sabemos de inmediato que ha causado muchas cosas en nosotros. No somos los mismos hombres después de leer. Y sin embargo, debemos darnos a nuestras relecturas, ¿sí? O sea, debemos releernos. Tengo pocas dudas de que el libro en breve ocupará su lugar entre los indispensables. Dice Lewis comentando El Señor de los Anillos de Tolkien. Y hay una carta del 7 de diciembre, aquí también está escrito una carta del 7 de diciembre de 1953 de Jack. ¿Sí? Ustedes saben que había una amistad muy grande entre Tolkien y Lewis, que Tolkien llamaba a Lewis Jack y Lewis llamaba a Tolkien Tollers, ¿sí? De ahí el famoso Jack Tollers, que es como la unión Lewis y Tolkien. Dice Caro Tollers, ¿sí? Escribe Lewis a Tolkien. He intentado, como un niño con un pedazo de caramelo, digerir el volumen uno despacio, estoy traduciendo, haciéndolo durar, ¿sí? Refiriéndose al Señor de los Niños. Pero el apetito me sobrepujó y ya terminé la lectura. Por cierto, corta, muy corta para mí. No puedo quebrar el hechizo.
el amor de Gimli y la partida de Loriel todavía me son casi insoportables. Y quedo todavía más fuerte, y quedó todavía más fuerte la lectura de que en cualquier otra. Y quedó mucho más fuerte en esta lectura que en cualquier otra la idea gradual de la sombra venir paso a paso sobre Boromir. Y se escribe Lewis a Tolkien. Eso también está recopilado en las cartas. Pasemos a la tercera parte, entonces. Hablamos de la amistad de Tolkien con Lewis. Y esta amistad se ve un poco opacada, digamos, por sus diferencias literarias. Porque una cosa que Tolkien despreciaba y detestaba era la alegoría. O sea, lo que vamos a hablar ahora. Pero me dirán, ¿acaso no hay alegorías cristianas también en las obras de Tolkien? Ciertamente las existe y él no las niega, pero las alegorías son puestas siempre de modo concienzudo, o sea, conciencia, ¿sí? Propositalmente. A diferencia de Tolkien, que él no las pensó, ¿sí? Como estaba dentro de una cosmología cristiana, esas cosas traslucen en su obra y eso se pueden aplicar tranquilamente a su obra. Eso no ocurre con Lewis, que estas alegorías cristianas las colocó intencionalmente y las hizo en base a esas ideas cristianas. Esa es básicamente la alegoría. De hecho, Tolkien despreciaba las alegorías porque eso suponía para él como una especie de... como que forzaba al lector a entenderlo de ese modo y entender la historia en sí misma. ¿Sí? Por eso la primera lectura que se tiene que hacer de Tolkien es la lectura en sí misma. ¿Sí? Es como la lección, ¿sí? de la lección divina. Entender qué sucede exactamente en la historia. Una vez entendido qué sucede exactamente en la historia, cuáles son los grandes personajes, cuáles son las grandes hazañas, las grandes acciones, entonces sí se pueden sacar las aplicaciones correspondientes. Y Tolkien es más a favor de la aplicabilidad que de la alegoría. La alegoría es una figura de lenguaje que presenta un tipo de información, alguna idea, alguna cualidad o algún pensamiento, pero a través de figuras. A través de figuras. Y básicamente es decir una cosa, pero con otras palabras. ¿Sí? Se dice una cosa, es decir una cosa, pero entender otra. ¿Sí? Es como una transferencia de sentido. ¿Sí? Piensen en las crónicas de Narnia. En las crónicas de Narnia nosotros tenemos básicamente como personaje a Aslan. Aslan, que es un león, ¿sí? Que murió en un altar, resucitó. Entonces, en ningún momento nosotros mencionamos o se menciona, Tolkien menciona a Jesucristo, menciona a Aslan, ¿sí? Y cada una de sus acciones. Pero cada una de sus acciones remiten, ¿sí? por aquella magia de la alegoría a Jesucristo. Entonces es como hablar de Jesucristo sin mencionarlo. ¿Sí? Es hablar de Aslan, pero en realidad refiriéndose a Jesucristo. ¿Sí? Y así cada uno de Peter también, perdón, que es una referencia a San Pedro. Y así cada una de las obras, sobre todo las de ficción de Tolkien, cuando hablamos en aquel libro del Gran Divorcio. ¿Sí? El bien está representado por los habitantes de la meseta dorada y el mal estaba representado por los habitantes de la tierra oscura. Entonces, y no hay otra forma de entenderlo. La alegoría es eso, no es que se pueda aplicar a diferentes cosas, se puede aplicar a aquello de lo cual se está refiriendo. ¿Sí? Esa es una cierta fuerza en la alegoría. ¿Sí? Y es muy diferente de Tolkien, que lo que busca es, no lo que busca, sino que lo que siempre, a lo que más estuvo inclinado siempre fue a la aplicabilidad. ¿Sí? Entonces, hay una distinción entre la aplicabilidad y la alegoría. Entonces, si uno no entendió que
decía el padre Pablo Ricardo, si no entendiste que Ashland es Jesucristo, entonces no entendiste las crónicas de Narnia. Eso no se puede, no sucede lo mismo con Tolkien. Si bien es cierto, se pueden hacer aplicaciones de Jesucristo en algunos de los personajes, siempre son parciales y siempre son eso, son aplicaciones en cierto sentido, ¿sí? En cierto sentido, Freud de Jesucristo, en el sentido de que él cargó sobre sí el peso del anillo, que es símbolo, que podía verse como un símbolo del pecado. Pero vemos que no en todo es Jesucristo, ¿sí? Porque no es el rey que vuelve, el rey que vuelve es Aragorn. Sin embargo, Aslan en todos los sentidos es Jesucristo. Y finalizamos nuestra ponencia de hoy hablando un poco sobre los Inklings, que es aquel grupo informal de discusión en la cual que se reunió entre los años 30 y los 49, o sea, tuvieron casi 20 años de reuniones todos los martes, principalmente entre profesores de Oxford. ¿Sí? Era una reunión muy informal, en el sentido de que no había reglas, no había que pagar nada, digamos. Simplemente se reunían, ¿sí? Tomaban unos buenos whiskies como buenos ingleses, o unas buenas cervezas, porque empezaron reuniéndose en la casa de Lewis, justamente, pero terminaron luego eligiendo un pub en Oxford. Un pub, el pub no es lo que nosotros hoy en día tenemos en nuestra memoria, en nuestra imagen colectiva de un lugar de baile, sino que es una especie de bar al estilo de los que saben hacer los ingleses. Y básicamente lo que hacían era, o sea, como no había regla, no había un orden del día siempre, ¿verdad? Pero generalmente se leían sus obras, ¿sí? Todos eran aficionados o grandes escritores incluso, y ahí ahí se hicieron las primeras lecturas de las crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, de los poemas que ellos hacían, porque ahí a ese grupo pertenecieron a lo largo de los años muchísimas personas, algunos como invitados, algunos como miembros fijos, algunos fueron saliendo, otros fueron dejando, y otros fueron incorporándose a lo largo de los años, pero en gran parte siempre estuvieron Lewis Tolkien, Bennett, Christopher, el hijo de Tolkien, también integró los últimos años. El hermano de Lewis también fue parte de los Inklings. Y hay una bibliografía de Carpenter, que también hizo una bibliografía muy completa de Tolkien sobre los Inklings. Y ahí en la reunión de los Inklings, ellos comentaban, ¿sí? Y dicen que Tolkien era como que el escriba, ¿sí? Me parecía, bueno, tengo una obra, un capítulo que me terminaba, quisiera leerles, leía, bueno, comentaban para hacer esta parte, ¿sí? Le daban sus críticas, sus comentarios, sus encomios, sus vituperios, y Tolkien era el que tomaba nota de todo eso. Entonces, varias de las obras que conocemos nosotros surgieron dentro de ese seno de amigos. Pero no solamente hacían eso, ¿sí? También a veces se reunían para hacer competencias, ¿sí? Competencias intelectuales, por ejemplo. Hay una prosa muy mal hecha y muy famosa por eso en Inglaterra, y que ellos competían, por ejemplo, quién podía leer más tiempo esa prosa sin reírse. Entonces, que duraba más tiempo leyendo la prosa sin reírse era como el ganador. Entonces, ese tipo de competencias también le hacían los Inklings. Porque quise terminar con los Inklings, porque pienso que esto puede servirnos de ejemplo, ¿sí? O de inspiración. Porque ellos estaban en un ambiente académico, ¿sí? Entonces, en donde se veían favorecidos por el estudio, incluso por el lugar donde estaban, pero vivían en Oxford. Sin embargo, ellos incluso en esas circunstancias tan favorables procuraron encontrarse con amigos que tengan intereses comunes y entonces afianzarse en esa amistad a través de los intereses comunes y ayudarse. Un poco nosotros somos también
necesarios, necesitamos un poco de ese tipo de amistades, ¿sí? Por eso ahora están estos grupos siempre, el hombre por ser social siempre se reunió y se hace mucho más llevadera la carga cuando se las comparte. Y nosotros vemos el gran déficit educacional que nos produjo, ¿verdad? Y todas las lagunas intelectuales que están en nuestra cabeza, ¿verdad? Y que parte de las soluciones a esos problemas básicamente están en estudiar. Pero estudiar solo, o sea, caminar en este desierto como un llanero solitario, a veces cuesta, ¿sí? Pero cuando tenés un compañero de viaje, ¿sí? Entonces el viaje se hace más llevadero y tenés un grupo, se hace muchísimo más. Entonces yo abogo mucho por estos grupos de estudio como los de Inklings, ¿sí? Que básicamente eran grupos de amigos, como dije, muy informales y del cual nacieron grandes obras que fuimos estudiando y vamos a seguir estudiando en estos días que quedan, porque su influencia también fue una influencia tan grande que Tolkien creó otros grupos en Estados Unidos con inspirados en los Inklings y que siguen hasta hoy en día, ¿sí? Que son clubes, claro, mucho más desarrollados, mucho más organizados y por consiguiente mucho más formales, con membresía y pagos anuales y encuentros frecuentes y compañía, pero que siguen, ¿verdad? Eh, pero la amistad, sí, que es justamente un libro que yo recomiendo mucho, eh, es sobre todo el capítulo de la amistad, de los cuatro amores de Lewis. ¿Sí? Se basa también en los intereses comunes y en completar lo que al otro le falta, digamos. ¿Sí? Y si a todos nos falta algo, ¿sí? Entonces como con muchísimo mayor razón. Así que les animo mucho a que puedan también buscar amigos con los cuales unirse y formar su propio Inklings, ¿sí? Su propio grupo de amigos con los cuales estudiar o con los cuales hablar de las cosas que valen la pena, con las cuales entablar conversaciones sanas e incluso de ser posible santas, a ejemplo de Lewis y de Tolkien. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, hermano, hay varias preguntas. Una de ellas es si podrías volver a repetir el orden de lectura de las crónicas de Narnia. Consultan aquí. Sí, el orden de lectura cronológico de la historia es primero el sobrino del mago, después el león, la bruja y el ropero, en tercer lugar el caballo y su niño, supongo que en español, o algo parecido, cuarto lugar el príncipe Caspian, sexto la silla de plata y la última batalla en séptimo lugar. ¿Sí? Siempre la discusión es en realidad eh, el primero, ¿sí? Si se comienza con el león, la bruja y el ropero o no, ¿sí? Entonces, el león, la bruja y el ropero es el segundo libro. Hay que empezar eh, por, por el sobrino del mago. A falta el quinto. El quinto no lo tengo acá. Eh, Debe estar prestado el libro. Pero no sé cuál puede ser el quinto. A ver, bueno, pueden buscarlo en internet, pero lo importante es eso, que empezar, claro, no hay ningún problema de empezar como en el orden en que fue editado, ¿verdad? Pero si realmente la historia, seguir la historia cronológica, hay que empezar con, con el sobrino del mago. Otra consulta dice, ¿cuál crees que es el motivo por el cual el padre de Lewis desde chico le obligó a estudiar lógica? ¿Es importante el estudio de la lógica? Consultan aquí, hermano. Hay una... Sí, la lógica está dentro del trivium de las artes liberales, ¿sí? Como expresión de, de posterior a la gramática, ¿sí? Posterior a la gramática, ¿sí?
aunque la gramática se apoya en la lógica, porque la gramática no es otra cosa que la expresión eh, oral o escrita de la lógica. La lógica no es otra, pero y como arte liberal no es otra cosa que una herramienta. ¿Sí? La lógica no es una materia propiamente. La lógica es una herramienta para escribir, para comunicarte, para pensar. ¿Sí? Y nosotros, infelizmente, bueno, yo hice un bachillerato, era un bachillerato científico, pero teníamos lógica en el colegio. Y era la lógica numérica, con P, R y esas cosas que no sé para qué sirven, ¿verdad? Quizás sirven para cuestiones matemáticas así más complejas, ¿verdad? Pero recién cuando estudié artes liberales, estudié lo que son o sea, los tres procesos del pensamiento, la idea de la idea misma, ¿sí? O sea, la idea del bolígrafo, la idea de azul, ¿sí? Luego las definiciones, o sea, la unión de dos ideas, la unión de azul con la idea, con la idea de bolígrafo, tenés un bolígrafo azul, o sea, estás predicando azul de bolígrafo, ¿sí? Entonces la idea de sujeto y predicado, o sea, sujeto en el sentido sustentáculo de accidentes, en el cual están los dos, eso es la base de la gramática también. Y luego la cuestión de los silogismos, ¿sí? De que yo tengo una premisa donde tengo dos partes, por decirlo así, ¿sí? Y que la premisa tiene que ser verdadera y que de dos premisas verdaderas yo puedo sacar una conclusión. ¿Sí? Si yo digo que todos los bolígrafos son azules y esto es un bolígrafo, entonces la lógica me dice que este bolígrafo también es azul. ¿Sí? Porque todos los bolígrafos son azules, este es un bolígrafo, entonces es azul. Lógicamente eso es válido, pero sabemos que esa es una parte recién de la realidad, ¿sí? Porque una premisa puede ser falsa, por la primera premisa de que todos los bolígrafos son azules es falsa, ¿sí? Porque yo tengo acá un bolígrafo rojo. ¿Sí? Entonces todo ese estudio, ¿sí? Que en los textos no está así, todo hombre es mortal, ¿sí? Iván es un hombre, por consiguiente Iván es mortal. Todo eso que se llama silogismo, que es la base de la lógica, no está puesto así, a veces están como en timemas, ¿sí? Donde una de las premisas no existe, o está escrito de modo literario, ¿sí? O está mezclado. Entonces no se puede construir ningún tipo de pensamiento sin una base lógica adecuada, ¿sí? Por eso Lewis fue lo que fue, por la severidad de su profesor y por lo importante que es la lógica junto con la gramática, ¿sí? Porque la gramática no es otra cosa que la lógica del lenguaje. Nosotros decimos, todo hombre es mortal, pero la gramática te puede, junto con la literatura, puede decirlo eso de modo mucho, mucho mejor y no como simples robots. Pero la lógica no es otra cosa que utilizar la razón como instrumento y al mismo tiempo como objeto. El objeto porque cada ciencia, cada estudio tiene su objeto. El objeto de la teología es Dios, el objeto de la ciencia son los fenómenos naturales, el objeto de las matemáticas es la teoría de los números, el objeto de la geología es la Tierra, y el objeto de la lógica, ¿sí? Y para cada una de esas ciencias hay instrumentos de estudio. ¿Sí? Y el objeto de la lógica es el estudio, es la razón, ¿sí? Estudiar la razón. Y para estudiar la razón yo utilizo como instrumento la propia razón. Entonces yo voy como matando dos pájaros en un tiro. ¿Sí? Estudio cómo funciona el pensamiento humano para estudiar de modo artístico, en el sentido de la palabra, o sea, con facilidad, con orden y sin errores. Y para ello utilizo mi razón y voy perfeccionando mi razón al mismo tiempo, porque estoy estudiando, no solamente porque estoy estudiando la razón, sino porque también la estoy utilizando. ¿Sí? Y como arte, el arte se perfecciona con el uso. ¿Sí? Es importante la lógica también. Otra consulta dice, ¿influyó Tolkien en la conversión de Lewis? Sí, sí, muchísimo. De hecho, en muchísimas referencias de la biografía de Lewis y en la propia autobiografía, seguramente que esta yo no leí la autobiografía, pero muchísimas referencias estudiando encontré que su conversión se dio efectivamente después de una larga conversación con
con Lewis. Pero su propia biografía se nota. Él conoce a Tolkien en el 1925, cuando él era ateo. Algunos dicen que era agnóstico, ¿sí? Entonces no queda bien si era ateo o agnóstico. Pero en el 29, 4 años después de conocer a Tolkien, ¿sí? En medio de Oxford, ¿sí? En medio de todo ese ambiente, ya para entonces positivista y muy contrario a la fe, él se convierte ya al teísmo, ¿ya? Abrazando finalmente después, ya por el 30 y pico, la fe. La fe anglicana, ¿verdad? Quizás un poco por respeto a sus descendientes, ¿verdad? A sus padres o a sus progenitores o a su propia familia, pero abraza la fe. Y varias de las discusiones que tenían, porque tanto Beret como Berwick, que es otro de los Inklings, eran católicos, ¿sí? Él fue muy influenciado también por ellos y varias de las conversaciones y en su escrito, este libro, Cristianismo puro y simple, o mero cristianismo, como se tradujo al español, eh, se nota mucho sí, la fuerte sensibilidad que tenían para las cosas espirituales. Entonces, no podemos pensar que los Inklings hablaban solamente de literatura y de sus textos, sino que realmente se dedicaban también a las cosas trascendentales como la religión principalmente. Otra consulta dice si podrías mencionar en qué consiste los cuatro amores del libro de Lewis. Sí, es un ensayo sobre los cuatro amores. Vaya respuesta. Es un ensayo en el sentido que es una reflexión, ¿sí? Él hace una reflexión, como dije, tiene 4 capítulos, perdón, 4 capítulos, sí, tiene 4 capítulos que hablan sobre el amor, y por lo menos la versión española, ¿verdad? Supongo que también la versión inglesa. Y 2 capítulos introductorios. Un capítulo que es propiamente la introducción y otro donde habla sobre el amor subhumano, digamos, lo que está debajo del amor, como algo preliminar. El primer amor del cual habla es el amor de afecto, ¿sí? Él utiliza palabras griegas para mí son irreproducibles porque no sé griego, ¿verdad? Parecen jeroglíficos, ¿verdad? Para, para, para hablar del amor, ¿verdad? Sí. Un poco Benedicto XVI hizo algo parecido con Deus Caritas Est, porque le hace la distinción entre el amor ágape, el amor filia y el amor storge, que son el amor afectivo, el amor, el storge que se da que sería más o menos como el amor afectivo, ¿verdad? El amor de benevolencia, ¿sí? El amor filial, el amor entre padres e hijos, ¿sí? Filia, el amor de hijos, ¿sí? Y el ágape, ¿verdad? Que el amor desinteresado, ¿sí? Él en realidad habla del amor de afecto, ¿sí? Que sería el amor de benevolencia, el amor de amistad, ¿sí? Que para Santo Tomás es como... No es necesario, para la amistad no es suficiente el amor de benevolencia, o sea, ver que el otro es bueno, o que el otro tiene algo que yo no tengo, o que el otro me puede hacer un bien, o que yo puedo hacerle un bien, ¿sí? Para Santo Tomás, el amor de amistad solamente se puede dar entre virtuosos. O sea, el amor de benevolencia más virtud, ¿sí? Es la que genera la amistad, ¿sí? Por eso Dios dice, que nuestro Señor dice, ya no os llamo siervos, ¿sí? Porque os llamo amigos. O aquel pasaje de los amigos que llevaron a Jesús, el paralítico este. Luego habla del amor eros, ¿sí? Del amor marital propiamente, y finalmente de la caridad, ¿sí? Del amor caritas, del amor que busca el bien del amado sin más, ¿sí? El amor que sería el amor más perfecto. Lewis dice que en estos 3 tipos de amor, primeros, eros, amistad y afecto, no se llega
perfecto amor, dice él. ¿Sí? Solamente se llega al amor perfecto y pleno con la caridad, ¿sí? Con el amor completa y totalmente desinteresado. Y la última consulta dice, ¿por qué crees que Lewis se volvió anglicano y no católico? Y no sé, che, buena pregunta. Sí, porque todo indicaba que él iba a volverse católico, ¿verdad? O sea, tenía todo para ser católico. Bueno, algunas de las tesis mías es el respeto a sus familiares, ¿sí? Primeramente su mamá, ¿verdad? Que ya había fallecido, ¿verdad? Que era anglicana y que se esforzó en darle una buena educación, ¿verdad? Felizmente falleció a los 10 años, o sea, cuando él tenía 10 años. Y otra es la situación un poco conflictiva esta con su esposa, ¿verdad? Lejos de ella tuvo una esposa que era divorciada, tenía 2 hijos, o sea, está en proceso de divorcio. Se casó primero con ella más o menos para darle la nacionalidad y que ella no sea deportada, porque tenía peligro de deportación, terminó enamorándose de ella, adoptó a sus 2 hijos, dedicó el quinto libro, el que falta aquí, a esos 2 niños. eh, y después deciden casarse, ¿sí? El obispo no acepta su casamiento porque ella era divorciada, ¿verdad? Eh, Tolkien tampoco aceptaba esa relación. Y un sacerdote anglicano, ¿sí? Decidió celebrar las bodas, digamos, religiosas de ellos. Entonces, un poco por agradecimiento a él también, quizás él se mantuvo dentro de la iglesia, porque también su esposa era una fervorosa anglicana, ¿sí? Y después este sacerdote, hay un tema interesante, porque este sacerdote, el que le bautizó, tenía fama de taumaturgo, ¿sí? De cierto modo. Entonces vino, rezó por la señora, le impuso las manos y les casó. La señora después se curó, vivió unos 4 años más o 3 años más, y después al cabo de ellos murió. Entonces yo creo que mucha influencia tuvo esta mujer en, en la no conversión total de Lewis, ¿sí? Por eso se dice que si él hubiese vivido 5 años más, terminaría muriendo como católico. Y hasta aquí las preguntas, hermano. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y que tenga buenas noches. Y buenas noches también a todos los que nos están siguiendo desde el canal de YouTube. Y mañana vamos a estar concluyendo con John Senior. Nos vemos mañana por el mismo horario. Buenas noches.